Estoy viendo la red.cl, lo publica Laura Landaeta, también nuestros compañeros de la redacción han investigado el tema y se habla de que el cumpleaños de Paula Daza en dependencia del Ministerio de Salud también habría superado aforo permitido. Esa es una información exclusiva de nuestra redacción, entiendo, por lo tanto sí. No ha habido hasta ahora respuesta, aclaración de la autoridad pública, pero finalmente remite al mismo problema. O sea, hay una norma para el mundo, la sociedad civil, y hay una norma distinta para las reparticiones públicas, que además expone a los propios funcionarios públicos, porque si los aforos son distintos, y en este caso un periodista que hizo impecablemente su trabajo como Diego, que nos acompaña, no entiende nada según la autoridad, en circunstancias que está viendo la normativa de la propia autoridad, entonces yo tampoco entiendo nada. Aquí hay muchas... Y me gustaría que el doctor nos ayudara a entender si que logra hacerlo, porque... Totalmente. O sea, a ver, hay muchas preguntas, muchas interrogantes, de verdad estamos con Doritos, exigiendo explicaciones. Me gustaría la opinión del doctor Yuc Ramoncón, tu opinión, Diego, también desde Interferencia, porque esto es suma y sigue finalmente. Además, entiendo que hay hasta correo electrónico con personas invitadas superando los aforos. Una cosa incomprensible. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con más Hola Chile, junto al doctor, junto a nuestros invitados esta tarde aquí en La Red. Antes de irnos a la pausa, veíamos otros antecedentes respecto además de lo que publica la red.cl con nuestros compañeros de la redacción y este otro cumpleaños de la doctora Paula Daza. Uno, al menos, queda como Condorito exigiendo explicaciones, ¿no? Claro. ¿Esto puede, bajo algún parámetro sanitario, darse? No. O sea, francamente no. Yo aquí estoy, al igual que el resto de la población, observando que esto se esclarezca pronto, porque sembrar más dudas no aporta en nada a la discusión, a recuperar la lógica sanitaria que ya parecemos dando como bombo en fiesta, que en el fondo es mantener una línea que todos entendamos y que todos podamos seguir. Y si esto se demostrase sería catastrófico, porque es la autoridad la que debe primar con el ejemplo y es lo que esperamos todos. Pero lógicamente hacer un juicio apresurado tampoco es mi estilo y no voy a hacer ningún tipo de declaración en torno a eso, porque hay que esperar a qué es lo que se diga. Esperemos que se resuelva lo antes posible, porque nosotros estamos detrás de ellos también. Recordemos que esto no es una constante que nos estemos agarrando con el gobierno ni nada de eso. Nosotros somos médicos, hay mucha gente salvo aquí que tenemos nuestra fe depositada en ellos, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien también. Totalmente. Otro médico, colega suyo, pero además diputado, el doctor Juan Luis Castro, diputado Castro, se refirió respecto de esta polémica. Esto señaló. Los hechos que hemos conocido son de tal gravedad que esto es como el padre Gatica. Predica si no practica. Lo mínimo que le pedimos a la máxima autoridad sanitaria es cumplir lo que le pide la población. Y si resulta que se empiezan a celebrar cumpleaños en dependencias del propio Ministerio de Salud, con invitaciones, sin aforo, con todas las rupturas de lo que significa un protocolo, ¿qué le podemos pedir a la población? Esto es muy grave. Y por eso yo voy a ir a la Contraloría, para que definitivamente terminemos con los privilegios, porque esta semana ha sido el palacio del pituto. El jefe de gabinete del ministro del Interior, que puede autorizar viaje al extranjero con resultados de contaminación de una guagua. El señor dueño de la clínica Las Condes, que él por sí entre sí se coloca la tercera dosis. Y ahora los cumpleaños dentro del Ministerio de Salud, porque entre ellos claramente no es con nada, ¿verdad? Entre güeyes no es con nada. Eso es inaceptable y por eso la Contraloría dará la última palabra. A la Contraloría el diputado Castro, claro, hace un resumen de lo que fue esta semana, que tiene toda la razón, y es a lo menos hay que pedirle explicaciones a alguien. Uno necesita saber cuál es la verdad, cuál es la regla. Después sale el ministro Belolio, que se nos quedó un poquito en el tintero, ya en el ministro Belolio diciendo, no es lo mismo en una residencia, en una casa, el aforo, que en un lugar como el Ministerio de Salud. Chuta, entonces cambia la cosa, en las empresas es distinto. Entonces, ¿cómo estamos operando? ¿Cómo estamos funcionando las empresas si los aforos son distintos? ¿Y cómo estamos protegiendo a los funcionarios públicos? Porque esa declaración de parte de una autoridad de la máxima jerarquía, que además es el vocero de la autoridad pública, nos indica que hay una completa confusión respecto a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, que además
dan el ejemplo. No son ellos los responsables de las condiciones de aforo que se establecen en sus oficinas, pero desde luego que hay un aforo establecido universal, que no debiera variar desde un restaurante hasta una oficina. Hay que proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, que además, para llegar a sus trabajos, tienen que someterse a la situación de transporte público y el hacinamiento que significa. Sí. Entonces, me parece eso igualmente grave que la denuncia que nos trae Diego. Y quería preguntarte, Diego, si en aquella denuncia que ustedes publican existe la información respecto de la dimensión de la sala donde se está produciendo esto, y si había consumo de alimentos, porque en un cumpleaños normalmente se parte una torta, se toma un juguito, una bebida, y eso significa sacarse la mascarilla. En la denuncia interpuesta ante la Subsecretaría de Salud Pública no se describe la sala, sí se menciona cuál es el lugar, que es el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Salud. Nosotros contactamos el día martes al Ministerio de Salud, precisamente al Departamento de Comunicaciones, para tener más información sobre esta denuncia, para saber cuáles eran los hechos que ocurrieron, ¿no? Para consultar también por el espacio. El Ministerio no se quiso referir al tema aquel día martes, solo pudimos hablar con el ministro durante la jornada de ayer. Y bueno, me parece que es una razón más entre tantas para que el sumario efectivamente se realice y se esclarezca la verdad. En ese sentido se agradece la intención del diputado Castro que va a oficiar a Contraloría para que esto se esclarezca. Totalmente. Claudio, ¿tú querías comentar? Sí, lo que pasa es que mucha gente me está escribiendo. Mire, lo que pasa es que Belolio, cuando estaba hablando, deslizaba algo como que de la denuncia venía una persona específica que tenía características específicas. Mucha gente me escribe y me dice, no, es que corresponde a una persona de izquierda, como que quiere hacerle daño al gobierno, porque todavía en día lo politizan. Y le quería responder a esa gente en pantalla. Básicamente es lo mismo si las personas de ultra izquierda, de centro derecha, ultra derecha, dan lo mismo. Un ciudadano que efectúa una denuncia ante una autoridad pública, sanitaria concretamente, por hechos que tienen que ver con materia de su conocimiento, está obligado a instruir el sumario. Da lo mismo si es de izquierda, de donde venga, exactamente lo mismo, porque los hechos denunciados tienen que ver con política sanitaria, tienen que ver con la transgresión de una normativa sanitaria. Por lo tanto, a todas las personas que dicen, no, que esto lo están utilizando, da lo mismo, señor. Aquí la obligación del funcionario público era instruir el sumario sanitario. Es como que un carabinero decidiera a quién le toma la denuncia y a quién no. Eso no corresponde ni puede ser. Por otro lado, no solamente Contraloría General de la República. Eventualmente, esto, si efectivamente se han cumplido los reglamentos dados por el mismo Ministerio de Salud, esto da inclusive para delito, artículo 318. Por lo tanto, no debería faltar alguien que también denunciara esto de antecedentes al Ministerio Público para que sean investigados como el delito que corresponde. No molestan tanto a la gente con el tema también de los toques de queda, de las fiestas clandestinas, que acá parece que son reuniones sociales en el Ministerio, no son fiestas clandestinas, le damos una calificación un poquito más cuica, pero en definitiva esto también podría ser conocido perfectamente por el Ministerio Público. Todo esto respecto del cumpleaños de un funcionario de comunicaciones al cual habría pasado a saludar el ministro París, según sabemos hasta el instante. Vamos a ver si se hace sumario, no se hace sumario, si sabremos alguna vez lo que realmente sucedió. Pero hubo otra fiesta de la que hay denuncias respecto de, y lo publica la redacción y la red.cl. Yo los quiero invitar a que vean la red.cl, una cantidad de información, de reportaje, de noticias importantes en nuestra página, muy completa, muy bueno, un gran equipo trabajando ahí. Cumpleaños de Paula Daza en dependencias del MinSal también habría superado aforo permitido. Esto habría ocurrido antes. Hay incluso, entiendo, un correo electrónico con invitación para 20 y tantas personas. El doctor Juan Luis Castro, el diputado Castro, también se refirió respecto de esta otra denuncia. Veamos. Esto ya parece una teleserie, pues, porque resulta que hemos tenido conflictos de interés en el gobierno, en una clínica privada, abusos reiterados, y ahora resulta que la máxima autoridad, no solo en el Ministerio de Salud, sino que la propia subsecretaria Paula Daza, en cumpleaños, en su propia repartición, con invitaciones y con término de todos los aforos permitidos, francamente se saca los zapatos, ¿verdad?, en una celebración impropia en estas condiciones. Lo mínimo aquí que corresponde es que la Contraloría audite todo y, a mi modo de ver, si esto se comprueba como está definido hasta ahora, debiera haber una renuncia de esa autoridad. No puede ser en ningún país que una persona que lleva el control sanitario por definición, como es la Subsecretaría de Salud Pública, incurra en faltas tan graves como las que aquí hemos visto. Esto es para un paso al lado, sí o sí. Esto es para un paso al lado, sí o sí. ¿Coincides, Diego?
Bueno, la verdad es que mi opinión da un poco lo mismo, ¿no? Estos hechos los tiene que evaluar el propio gobierno y ver si dan para exigirle la renuncia o para que la propia subsecretaria ponga su cargo a disposición. Lo claro es que la denuncia que hace la red, en conjunto con la denuncia que replicamos nosotros, ¿no? Que fue interpuesta ante la subsecretaría, dan para investigar, dan para hacer un sumario y esperamos que eso sea lo que se cumpla. Sí, bueno, quizás ahí está la complicación de que la denuncia sea ante la propia autoridad sanitaria, que en este caso es la que está siendo investigada o cuestionada. Por eso es bueno que vaya el diputado Castro a la Contraloría, que vaya a una autoridad superior para que esto se logre realmente dilucidar, ¿no, doctor Yuc Ramón Congo? Definitivamente aquí nosotros necesitamos transparencia, necesitamos información y que la gente pueda acceder rápidamente a ello. De hecho, también salió la noticia hoy día, creo, que se replicaba esto de que Contraloría, otra entidad solicita los mails del año pasado entre marzo y septiembre, de los cuales hablamos por mucho tiempo y después quedó en el olvido, y todavía no sabemos qué información se compartió ahí, y en un minuto se planteó que era de seguridad nacional y otras cosas, pero sí es evidente que si hubiera una transparencia y la información fuera pública, no habría este morbo, no habría esta persecución que se puede llamar, y en realidad es lo que nosotros esperamos, que se nos entregue la información para saber qué está sucediendo y en base a eso tomar mejores decisiones. Sí, voy al tiro, Diego, una pregunta al doctor. ¿Hay riesgo sanitario en una reunión entre 20 personas en una oficina medianamente grande que se juntan a cantar el cumpleaños feliz y se van cada uno para su lado? Ya saliendo, imaginemos que aquí no hay política, aquí no hay... Solamente sanitariamente, Doc. Evidentemente que sí, o sea, no hay ninguna duda de eso. Listo, pero súper bien. Si ustedes recuerdan, a mí hay cosas que me llaman la atención. ¿Por qué ponemos en tela de juicio cosas que están determinadas por la propia autoridad? Si la autoridad te dice hay riesgo de juntar más de 5 personas en una casa, no hay ninguna forma de evadir el riesgo porque tú seas doctor o no. O sea, a mí esto no me cambia en nada, a mí el virus me agarra igual. La única diferencia es que yo estoy vacunado. Y con la misma Sinovac que está en gran parte del país, con la CoronaVac. Entonces, esto no me hace inmortal, a mí ser médico, nadie. Todos tenemos, digamos, la misma capacidad de enfermar y ahí depende de uno. Así que escudarse en eso me parece que es un argumento que no tiene ningún peso sanitario. A mí me gusta la ley pareja. La ley pareja jamás ha sido dura. Si hay gente que se ha restringido de celebrar cumpleaños con su padre, con su madre, con su señora, que no ha hecho nada y ha cumplido, ¿por qué estos otros sí podrían? Si hay gente que ha hecho cumpleaños y ha llegado la autoridad y se lo han llevado detenido, ¿por qué estos podrían? O sea, hay casos que son célebres, pues Tea Time Castaldi. Camilo Castaldi. Hay varios casos que además vienen con publicidad, porque oye, tuvimos este gallo, se supo al tiro, salen los medios, salen en el diario, todos saben. Pero aquí hay un cumpleaños en el ministerio. Creo que no corresponde. ¿Tú querías decir algo, Diego? Sí, quería tomar un poco las palabras que daba el doctor ahora. Se refería a un fallo del Consejo para la Transparencia donde determina que el Ministerio de Salud debe entregar los correos que mencionaba el doctor a CIPER, que lo solicitaron vía ley de transparencia. A nosotros nos ocurrió una situación similar. Solicitamos al MinSal que nos entregara el gasto en el que han incurrido en abogados, tanto para los subsecretarios como para el ministro. Esto no nos fue entregado, no nos fue respondido en ninguna oportunidad aquella solicitud. Acudimos también al Consejo para la Transparencia, falló a favor de nosotros hace ya, creo que son 2 o 3 meses, y no ha ocurrido nada. O sea, me parece también que la transparencia, en aras de la transparencia, no solo hay que hacer los sumarios, sino que también hay que empezar a cumplir con la ley de transparencia, que es algo que el MinSal está aparentemente fallando, ¿no? Me acaban de recordar otro caso. ¿Se acuerdan en el cumpleaños que hubo una comisaría de carabineros, como 20 carabineros en una mesa? Valparaíso, creo efectivamente, y llegan todos los funcionarios y dicen, esto no puede ser, ¿cómo se les ocurre, desubicados? ¿Cómo van a hacer un cumpleaños para 20 personas lleno de sumario sanitario? Todos los carabineros. Me preguntaría qué pasaría al revés si los carabineros llegaran a fiscalizar al Ministerio de Salud y los tienen que ellos cursarle sumarios a ellos. ¿Cómo lo harían? Es que ¿sabes lo que pasa? Increíble. Que, esto está ocurriendo no en cualquier repartición pública, esto está ocurriendo en el corazón de la autoridad sanitaria a cargo de la seguridad sanitaria de nuestro país. Y si ocurre ese tipo de laxitud, este tipo de frivolidad, efectivamente no tenemos los antecedentes suficientes para inculpar respecto de ninguna falta. Pero el antecedente que sí tenemos es la falta de transparencia para enfrentar esto, es la actitud de defensa corporativa, es esta salida a esta estrategia comunicacional a la defensiva de ver en la
exigencia de información, en la vigilancia ciudadana, en el papel de los medios de comunicación, un ataque en circunstancias que esas tres cuestiones son síntomas de salud de la democracia. Totalmente. La ciudadanía, en medio de la tragedia que estamos viviendo, necesita el ejemplo de sus autoridades. Totalmente. Necesita saber que si su autoridad se equivoca, porque eso puede ocurrir, todos somos vulnerables a cometer errores, pida perdón y enmiende el error. Totalmente. Y sobre todo necesita saber que si hay el mayor indicio, sospecha de irregularidad, va a abrir sus puertas, sus ventanas, sus cortinas, va a investigar y nos va a dar la información más completa. ¿Cómo? No esta actitud de defensa corporativa. ¿Cómo va a estar tan viciado el ambiente en nuestra sociedad, Yanna, que no está el espacio para decir me equivoqué, lo hice mal, perdón, aquí no estuve bien, voy a enmendar? Saltan las defensas corporativas en todo sentido y nos estamos acostumbrando a eso. A que, no, si aquí no pasó nada, si oye, no, esto es una denuncia, no hay antecedentes suficientes, no hay para qué hacer sumario. No, son de izquierda, nos quieren criticar. Es que el funcionario es de izquierda, no, es que este otro es de derecha. Hay un debate, no, yo no voy a ese debate. O sea, el esconderse, el tirar para el lado. Y se está normalizando una situación que es súper antidemocrática. Porque en el fondo, más allá del detalle de una anécdota que finalmente va a quedar en la página del pasado, finalmente es una merma a la democracia. Y hemos visto que en otros países se han producido situaciones similares, escándalos también de autoridades que se saltan la fila, etcétera, pero que primero, se activa inmediatamente la responsabilidad política. Esa autoridad es despedida en el acto y la autoridad superior pide perdón. Claro. Además, en esta semana en particular hemos visto como un tren de abuso, un tren de situaciones que la ciudadanía, creo yo, las percibe con una sensación de injusticia muy grande. Lo de la Clínica Las Condes, el doctor Castro hizo el resumen en su alocución. Lo de la Clínica Las Condes, lo de un cumpleaños, lo del otro cumpleaños, suma y sigue. Y a la hora de hacer lo que los gringos llaman el accountability, hagamos la revisión, mostremos las cartas. No, si esta cuestión fue un hecho aislado. No, si oye, fue un cumpleaños, el ministro pasó a saludar nomás. Resulta que si a ti la autoridad sanitaria te pilla en tu casa superando el aforo y porque tú pasaste a saludar nomás, como dijo la presidenta del colegio médico, ¡pum!, para adentro.